Y también Antonio Cortés. No, ingeniero, no me permite. ¿Y qué clase de informática son ustedes, che, que no pueden compartir una pantalla? Seriedad. Pero ya lo subí, sí, ya anoche lo subí. Ya yo sé que lo han subido, pero obvio, son dos partes, ¿no? Una cosa es subir la tarea. Está bien, lo suben, pero bueno, a ver, otra vez, le pondré nomás su Serapio entonces de su presentación, pero otra vez para la próxima, si alguna vez tengan sus previsiones, ¿ya? De mirar, ver que sí se pueda, que lo puedan hacer, porque sí se puede desde el móvil, yo lo hago, digamos, ¿no? Ahora no sé por qué no lo pueden hacer, pero bueno, ya no podemos meternos en cada móvil qué es lo que tiene y no tiene. ¿Estamos? Carla Menacho, ¿no? Sí, ingeniero. En el aula como que está, porque no está como Carla Menacho, ¿no? Tienen que igualar sus cosas. ¿Está con su apellido? ¿Qué es? Porque no la pillo, Carla. Carla. Ay, ya Carla Lucía es, ¿no? Sí, ingeniero, Carla Lucía Menacho. Ya, ahora sí ya la pillé. Listo. Sigamos, entonces para la próxima, porfa, tomen sus precauciones, ¿ya? Cortés Montajo Wilber. Cortés no tiene ingeniero. ¿Terapia nomás? Métale Inge. Ya. Igual, ¿cómo estás en el aula? Porque no estás como Cortés. Está tal vez Wilber Cortés, pero cualquiera de esos dos. Wilber Cortés. Sí. Ya. Igual, no tienes presentación, pero podrías tener subida la tarea, así que si no quieren tener doble Serapio, please, igual tienen que subir la tarea, ¿se entiende? Carla. Está compartiendo pantalla. Carla, estás compartiendo tu teléfono, o no sé quién es el que comparte. ¿Ya le funcionó o qué fue? ¿Quién es el que está compartiendo? Ya. Ya sigamos. Darwin Acosta García. No te escucho nada, Darwin. Se ve que se mueve tu micrófono, pero no se escucha nada. Darwin. Darwin. Ahí se salió. Ahí mientras Darwin entra Eric Salguero, el siguiente. Eric Salguero. Sí, ingeniero. Solo mostrar el resumen, ¿no?, de lo que subí. Claro, y te voy a preguntar y es hablar, digamos, ¿no? Ya, muy bien. Ya, entonces, pues yo lo tengo así en un Word. Ya le voy a compartir igual el Word. El mío sí comparte. Por eso por eso le dije, preparen una especie de PowerPoint porque es más fácil, ¿no? Ya.
Bueno, entonces, aquí yo tengo, pero solo tengo yo del Data Warehouse, del Big Data, de Data Warehouse, del Big Data y de minería de datos nomás. Claro, son de los 5 temas, ahí está la tarea, ¿no? De las 5 cosas que hemos visto la anterior semana, un poco hablamos de los 5 temas, que es acerca del proceso de tomar decisiones, los sistemas de soporte, de lo que es Data Warehouse, lo que es minería de datos y lo que es Big Data. Ah, ya. ¿Ya? Yo solo Son tengo 3, 5. sí. Tengo Ya, 3. ya, pero igual Ya. tienes que hacerlo los 5. ¿Estamos? Y a ver, Ah, hablemos del Data Warehouse, comencé a hablar, a ver qué entendiste, qué dudas tenés, ya. Yo, bueno, entendí que el Data Warehouse es un contenedor donde van a estar todos mis datos de forma estructurada. Eso fue lo que entendí del Data Warehouse, ¿no? O sea, todos los datos y esas fuentes pueden ser de diversos programas o no, de diversos sistemas, donde yo voy a almacenar la base de datos y en base a las necesidades o requerimientos que yo tenga, de esa base de datos estructurada, voy a hacer un análisis de esa información para tenerla y tomar decisiones. Eso es lo que entendí de un Data Warehouse. En realidad es un contenedor, ¿no? Donde está la información, pero ya estructurada que me sirve para tomar decisiones. ¿Sí? ya noto también, pero a ver, ¿qué más? Ya. Bueno, del Data Warehouse, eso, ¿no? De ahí Nada más del Data Warehouse. bueno, aquí hay varios, pues, ¿no? O sea, se utiliza para varias cosas, ¿no? Para Pero a ver, inteligencia. ¿cuáles son los componentes? ¿Cuál es su arquitectura? ¿Cuáles son las características? Todo eso, a ver. Ah, ya. Entonces, el Data Warehouse necesita de un OLTP, creo que es el que se va a encargar de hacer el modelado para tener la información, digamos, requerida. A ver, ¿qué más del Data Warehouse? Bueno, eso es lo que puse por acá, ¿no? La estructura, acá está. Bueno, como dijo usted en la clase, eran archivos planos, yo por eso le puse archivos planos eh, que se iban a tomar, digamos, se iba a hacer una limpieza y se iba a sacar solo los datos que uno necesita para realizar el análisis. Por ejemplo, cuando uno hace la estructura del Data Warehouse, no toma en cuenta los metadatos de la información, sino en sí la información capturada que hay dentro de la base de datos. Aquí donde dice... ¿Cómo era el asunto de los metadatos? Ya No, ves. es que no es que, por ejemplo, cuando uno tiene una foto, digamos, ¿no? En una foto a nosotros lo que nos importa es la información, no en sí a qué hora se sacó o eso es el metadato, ¿no? Sí, es información acerca de los datos, en Ajá. realidad, digamos, ¿no? Si fuera una foto, tendría a veces la ubicación, dónde sacó, a qué hora la sacó, digamos, qué nombre le dieron, eso serían los metadatos. Y luego el dato sería ya la imagen en sí, los píxeles, ¿no? Sí, Pero eso. bueno, no Ya. sea, ya. Y ya, entonces todo eso, esos datos uno los saca de sistemas transaccionales y necesitamos un ETL para hacer un modelado de nuestro data warehouse. Ya en realidad el ETL lo que hace es extraer los datos de los sistemas fuentes y almacenarlo en la bodega de datos, en el Data Warehouse. Y en Entonces es un ese, componente del Data Warehouse que lo que hace es extraer los datos de los sistemas fuentes y almacenarlos, pero entre medio puede agarrar y cambiar esos datos, transformarlos, ya sea filtrarlos, ya sea depurarlo, ya sea formatearlo, ya sea en general transformarlo, digamos, que quiere decir que de cómo estaban en el origen, puede ser que cuando se almacenen en la bodega ya sufran algunos cambios, ¿no? Se transforme porque
porque no necesitas toda la información, porque vas a filtrar alguna, porque esta información que está en este formato necesitas convertirlo a este otro formato en el destino para facilitar el análisis, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, y esta información es duradera en el tiempo, digamos, ¿no? Sí, permanece en el tiempo, quiere decir Permanece en el tiempo. variante, quiere decir que una vez la cargas tú, esa información no cambia, por más que Sí. pase el tiempo, porque a diferencia de los sistemas transaccionales, donde alguien puede guardar información y alguien la puede modificar después de un tiempo, acá no se modifica. Entonces, por eso dice que no es ¿cómo se llama? No es volátil, digamos, no cambia, digamos, ¿no? Entonces, entonces una vez se carga ya no se cambia, no se modifica. Lo que sí se puede, digamos, es que con el tiempo seguir aumentando. Por eso dice variante en el tiempo, porque cuando forme parte del tiempo puede ir aumentando más información, pero en realidad las bases de datos estas no tienen opciones para modificar o eliminar información, solo tienen para aumentar, digamos, reemplazar información. ¿Se entiende la idea? Sí. Ya, y también estos tenían, para hacer el modelado, ahí tienen, a ver, dos estructuras más utilizadas, uno que es la estrella y el otro es el copo de nieve. Copo de nieve. Ya, Estrella en y realidad, copo bueno, ya eso es parte del modelo multidimensional, pero bueno, se representa información en una base de datos multidimensional en general, digamos, en el esquema multidimensional se tienen dos esquemas básicos de representación, aunque en realidad son tres, aunque algunos autores solo mencionan dos, pero en realidad son tres esquemas básicos, digamos, uno que es el esquema estrella, copo de nieve, y el otro que se llama constelación, ¿no? Que es un híbrido entre la estrella y el copo de nieve. Ya, y bueno, y en base a que uno ya crea el data warehouse, o sea, el contenedor ya modelado, ahí ya uno puede hacer distintos tipos de análisis con esos datos ya modelados, crear reportes y también utilizarlo para minería de datos también. Eso sería el data warehouse, ¿no? Ya, a media, a ver, sobre minería de datos, ¿qué? Ya. Entonces, la diferencia de la minería de datos minería de datos y Big Data, ¿no? Eso lo tengo más abajito, ahorita lo bajo. La minería de datos, esa, ¿no? Bueno, esto ya es cuando uno ya tiene ya la información necesaria, bueno, eso es lo que entendí, ¿no? En base a lo del Data Warehouse, porque en base a los repositorios que uno tiene o a los contenedores que uno tiene de base de datos, ya uno puede hacer un análisis con estos datos. Es muy parecido al Data Warehouse, tío, porque No es parecido ya. El data warehouse, la idea es concentrar información de distintas fuentes, digamos, para un propósito de análisis. Y obvio, la minería de datos es básicamente ya hacer análisis inteligente de esos datos, extraer conocimiento a partir de esos datos, que pueden, obvio, estar almacenados en un data warehouse, pero también puede estar almacenado en una base de datos normal o pueden estar almacenados en archivos planos. En realidad, no es necesariamente un data warehouse, pero bueno, normalmente cuando haces un data warehouse ya y quieres analizar información, obvio lo más normal es que apliques algunas técnicas de minería de datos, digamos, ¿no? Para el análisis de esos datos, porque no sirve de nada consolidar información en un lugar para análisis y luego no la vas a ocupar para eso, digamos, ¿no? sí, porque son utilizadas esta minería de datos en redes neuronales y Esas son técnicas, ¿ya? Entonces, minería de datos tiene un conjunto de técnicas que te permite analizar información, ¿no? Una de esas técnicas se llama redes neuronales, pero no es la única, por supuesto. regresión lineal es otra, ya. Sí, Regresión lineal y árboles exactamente. de decisiones es otra. Sí. Y a ver, y bueno, la minería de datos era eso, pues no, no sé, agarrar datos para transformarla en información, digamos, útil. Y a ver, Y de ¿qué más? ahí también, a ver, aparte de entender un poco el concepto de lo que es minería de datos, lo que hay que ver
acerca del proceso. ¿Cómo se hace un proceso de minería de datos, digamos, ¿no? Luego hay que entender acerca de las técnicas de minería de datos y los algoritmos que se utilizan en minería de datos. ¿Se entiende? Por lo menos los más conocidos, entender un poco. ¿Se entiende? Eso le estoy haciendo recalcar algunos puntos que son importantes en cada tema, porque son las cosas que cuando se toque dar un examen de esto son las cosas que les vamos a preguntar, y si obvio no han leído o nunca leyeron, nunca entendieron, nunca miraron siquiera, por supuesto, en el día del examen no sé qué diablo responder respecto a esos temas. ¿Nos entendemos? Ya. Y lo del Ya Big está Data, bien, ahí ya tengo una idea, ya te voy a poner tu notita. ya. No está tan buena la notita porque no estaba tan bien la cosa, pero a ver, trata de hacer un mejor resumen y trata de incorporar algunas de esas cosas que le estoy pidiendo que quizás no lo tienes ahí, para que obvio también en tu presentación no sea tan mala como la defensa. ¿Estamos? Entonces, no le digo solamente a Eric, sino a todos para que vayan complementando. Tienen todavía tiempo hasta las 12 de la noche para que le den una miradita, mirando mi este tema, a ver, buscaré, digamos, ¿no? Leeré un poco, digamos, ¿no? Para que, obvio, no solamente para ahorita, sino si lo miras, estás leyendo, preguntas, hace entonces el día del examen ya no tienes que leer porque ya lo hiciste, ya resumiste, ya preguntaste, entonces va a ser quizás solo un repaso para recordar alguna cosa y no debería ser más que eso, digamos. Pero como no lo hacen, y obvio ya toca un momento el día del examen y como es harta información ya no terminan leyendo, pues, ¿no? Dicen, a ver, que sea lo que Dios quiere y se vienen nomás, digamos, ¿no? A lo que salga, porque ya les da flojera leer el montón ya cuando está todo junto, ¿no? Cuando vienen a hacerlo de a poco, digamos, ir mirando pero bueno. Ya listo, Eric, te pongo tu notita. Ya. A ver, ¿dónde Entonces, estás? Porque si no, necesitamos tiempo a los demás también. Eric, no aparece. Ah, ya, te pide. ya está bien. Ya, listo, Eric. Sigamos entonces, a ver a quién le toca. Inge, una duda. Sí, dime, Eh, Alejandra. entonces, estos temas, estos 5 temas, tenemos que ir desarrollándolo hasta el examen, ¿no? O sea, seguir Sí, sí, avanzándolo, continuándolo. Ah, ya. exactamente. Vamos a ir revisándolo. Obvio, ahorita es solamente a nivel más macro, digamos, luego vamos a ir profundizándolos algunos de esos temas mucho más, ¿se entiende? Entonces, pero la idea es que vayan haciendo y vayan repasando, preguntando, para que obvio, el día que toque el examen ya lo vimos todo, ya es solamente quizás algo un repasito, ¿no? Pero la gente no hace eso y ya para el día del examen ya es un montón, pues, ya, y si no lo hicieron antes, peor lo van a hacer ¿no? Así que medio leen y ya es a la de Dios nomás, pues, ¿no? Entonces no termina acá, simplemente ahorita es para dar unas ideas de lo global. Ah, ya entiendo más o menos todo lo que se va a hacer en la materia, digamos, ¿no? Y algunos de esos temas vamos a ir profundizando mucho más, digamos. De hecho, hasta vamos a hacer no solamente cosas teóricas, sino prácticas, ¿no? Ok, ¿Estamos? Inge. Sí, sí. Listo, sigamos. Franco Martínez. Buenas tardes, ingeniero. Buenas, buenas. No puedo compartir pantalla de celular, pero le voy a mostrar en cámara la pantalla de mi computadora. Ya, por favor. Ya. A ver. Oh, ¿cómo se rota esto? Un ratito. Ya te estoy viendo tu cara nomás, Sí, no puedo rotarla. Ya pues se dirá, mire, ¿qué? Ustedes parecen abogados, che, no pueden con un celular sin trucho, che. No me sale ¿Qué pasa, rotar. güey? Parecen bluministas, ustedes no pueden. Mm, No.
Inge, Sí, sí, dime. Sergio, ¿puedo proyectar, por favor? Claro. Ya. Aquí. ¿Se ve, no? Sí, sí, se ve. Sí, bueno, yo resumí los 5 temas y más o menos pude anotar lo que entendí, ¿no? En el primero, que es el proceso de toma de decisiones, eh, como que prioricé más los pasos a seguir que pues, se puede realizar para una toma de decisión. Ya dentro de Y lo que es, a también, ver, para que ahorita vamos a revisar ese tema, pero lo importante del proceso de toma de decisiones, obvio, son dos aspectos importantes, ¿no? El primero es entender qué es tomar una decisión, ¿sí? Y segundo, qué pasos se siguen en general, siguiendo una metodología para tomar una decisión. Pero no solamente saberse de memoria los pasos, sino entender qué es lo que realmente se hace en cada paso. Esos son los dos puntos importantes del proceso de toma de decisiones, además de el elemento entender en qué contexto se toman las decisiones, porque obvio hay distintas obvio si se basan en el tiempo, digamos, si se basan en las condiciones en las que si se basan en el tiempo, digamos, ¿no? Entonces se refiere a decisiones a mediano, corto y largo plazo, qué significa tomar decisiones programadas, no programadas, digamos, ¿no? Y luego también en condiciones de certidumbre, incertidumbre. Entonces, todos esos contextos en los cuales se toma decisiones. Entonces, son 3 puntos que debes saber y que entran en los exámenes. Primero, entender qué es el proceso de tomar decisiones, qué pasos se siguen para tomar una decisión y en qué contexto se toma una decisión. ¿Se entiende la idea? Para todos, no es solamente obvio para Alejandra, ¿no? Sí, se entiende, ingeniero. ¿Ya? ya. Entonces, esos son los 3 puntos que necesito mínimo, porque obvio, hay harto que hablar del proceso de toma de decisiones, pero obvio, no necesitamos profundizar tanto, pero como mínimo, por lo menos eso necesitamos entender. A ver, ¿vamos? Eh, Ya, entonces ahí, por ejemplo, usted menciona 7 pasos, pero lo que me interesa es no solamente que se lo sepa de memoria, sino entienda, digamos, qué significa. Por ejemplo, el cuarto paso, explíqueme qué significa el cuarto paso. En sus palabras, ¿qué es lo que se hace ahí en este? bueno, ahí nosotros evaluamos las opciones de decisiones, como lo dice el título, ¿no? Podemos tener opciones en las cuales podemos priorizar quizás algún problema. También escogemos la metodología que vamos a usar. Y bueno, de ahí nos pasamos al paso 5, ¿no? Que se elige una mejor opción. Más que todo el paso 4 es para ver y priorizar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? No, a ver. A ver, otra vez, ya habíamos hablado de eso. Evaluar significa que, bueno, de los pasos anteriores ya yo sé cuál es el problema, ya yo sé qué opciones tengo. Tengo la opción A, B, ya sé cuáles son los indicadores. Evaluar significa ya darle un valor a cada una de las opciones en cada uno de los criterios de evaluación y obtener un puntaje para cada opción, para que luego, obvio, en base a esos puntajes, yo escoja el de mayor puntaje o el de menor puntaje, dependiendo si voy a maximizar o voy a minimizar. Entonces, evaluarlas significa, obvio, ya calcular un valor para cada opción, decidir, ¿cómo vas a decidir entre qué opción vas a tener si no tienes un valor? Decir, a ver, ¿cómo sabes que esta es mejor que esta? Porque ya hiciste una evaluación, ¿me entiendes? ¿Cómo vas a escoger una alternativa? Porque el siguiente paso, si te das cuenta, es elegir la mejor opción. ¿Y cómo vas a elegir la mejor opción si no tienes un valor para cada opción? ¿Se entiende, no? Sí, genial. Otra vez, no me interesa que se lo sepan de memoria. Lo que me interesa es que entiendan, otra vez, hay que pasar de aprender a comprender, por lo menos, digamos, ¿no? Entonces, hay que entender bien lo que implica. Aprenderse de memoria ya pasó esa época, el colegio era en la universidad no nos sirve esas cosas, digamos, ¿no? Bien, entonces, esos son los puntos. A ver, hablemos de los sistemas, a ver qué nos puede hablar de los sistemas de soporte. Bueno, los sistemas de soporte nos ayudan a tomar también decisiones y a apoyar a la organización de negocios. También está enfocado al administrador de datos
que se podría decir que es la base de datos, por lo que pude leer. Administrador de modelo, que es un sistema, bueno, es el sistema y nos ayuda a tomar decisiones junto con este sistema de desarrollo que se podría decir también que es un software de la empresa. El administrador de conocimientos, que sería el personal, y la interfaz de usuario, está mal escrito acá, interfaz de usuario, que sería en sí la página web con la que se desarrollan las personas, ¿no? Una chipadera de cosas, digamos, ¿no? Otra vez, a ver, ¿qué es lo que interesa en los sistemas de soporte a la toma de decisiones? Dentro del resumen, o lo que mínimamente debías entender. Obvio, primero el concepto, ¿qué es un sistema de soporte? Entender, digamos, ¿no? Otra, obvio, dentro del concepto, lo que son los sistemas orientados a la toma de decisiones, digamos, ¿no? Lo importante es que como son sistemas orientados a tomar decisiones, obvio ayudan, pero también hay sistemas expertos que ya toman decisiones, digamos, ¿no? Pero están orientados al análisis de información y, obvio, a diferencia de los sistemas transaccionales, también no fueron hechos para los, ¿cómo se llaman? Para los mandos operativos, sino normalmente jerárquicos y tácticos, aquellos posiciones de la empresa que toman decisiones, ¿no? Normalmente, a diferencia de los sistemas transaccionales, por ejemplo, están hechos para los niveles operativos, digamos, ¿no? De las empresas. Entonces, en cambio, estos están hechos para los niveles ejecutivos, donde se toma decisiones. Entonces, ya hablamos un poco de su contraparte, los sistemas de toma de decisiones, digamos que son los sistemas transaccionales, ¿no? Entonces, es un poco entender, digamos, qué son los sistemas de soporte, su orientación, digamos. Luego viene, por supuesto, digamos, las características que tienen estos sistemas, digamos, ¿no? ¿Sí? Sus características generales, digamos, ¿no? Y cómo se los clasifica esos sistemas y algunos ejemplos de sistemas de este tipo, digamos. Entonces, esos son los conceptos básicos que nos interesan dentro de lo que son los sistemas de soporte a la toma de decisiones, para tener un entendimiento global, por lo menos, de lo que son, ¿eh? A ver, hábleme de las características que tienen estos sistemas. Como ingeniero, no le escucho bien. Decía que, a ver, hábleme de las características que tienen los sistemas de soporte a la toma de decisiones. No sabría responder, ingeniero. ¿No leyeron? Ya, a ver, le voy haciendo acuerdo un poco. Una de las principales características que tienen estos sistemas es, por supuesto, que no requiere de conocimientos para su uso o de conocimientos técnicos, a diferencia que normalmente los sistemas transaccionales sí requieren de conocimientos. Normalmente, para manejar un sistema contable, un sistema de recursos humanos, requieres una capacitación, digamos, porque obvio, por supuesto, necesitas saber cómo manejar estos sistemas para hacer las tareas bien. En cambio, en los sistemas de soporte no se requiere conocimientos técnicos, digamos, porque están hechos para gente ejecutiva, donde obvio utilizan normalmente información muy intuitiva, gráfica, que obvio no requiere grandes conocimientos técnicos para manejar estos sistemas para la toma de decisiones. Entonces, una de las principales características es esa. ¿Sí? ¿Leyeron o no leyeron? ¿Se va acordando? Sí, ingeniero. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra, se acuerda por ahí, qué otras características tiene? No puedo responder, ingeniero. Ya, a ver, para terminar, a ver, para que dentro otro. Ahora, dentro de los sistemas también hay varias clasificaciones de los sistemas de soporte a la toma de decisiones. ¿Qué grupos o tipos de sistemas de soporte conocen?
No sé, ingeniero. No, ya dele una leidita al temita, ¿listo? Listo, Sí, Alejandra, le pongo su notita. Ya usted había pasado, ¿no? Le había puesto Serapio, ¿no? sí, me habló a mí primero. Se lo Ya noto acá. le pongo algo de nota y listo, Alejandra. Ingeniero, a mí igual me llamó, pero me botó la reunión, se desconectó. Ya, a ver, de una vez. Ya, Alejandra, está bien, puede dejar de compartir. Porque su compañero también. Listo, Darwin. Ya, por fin hiciste un power. A ver, veamos. Hablemos. Ya, bueno, el proceso de toma de decisiones sería, bueno, empecemos con el concepto de decisión, ¿no? Decidir algo es elegir entre alternativas hacia un problema. ¿Cuándo tomar una decisión? Entre Se dos o toma, más alternativas es más correcto, preciso. sí, entre dos o más alternativas. No tendría sentido tomar una decisión cuando solo hay una sola alternativa, ¿no? Tiene que haber dos o más alternativas hacia un problema. ¿Cuándo tomar una decisión? Se puede tomar una decisión cuando hay eh, cierto grado de certidumbre, pero también cuando hay grados de incertidumbre, ¿ya? El escenario idóneo sería cuando tengamos un grado de certidumbre alto, ¿no? Pero cuando no lo hay, también se toma una decisión. Pero esto en base, por ejemplo, a la experiencia, ¿no? Experiencia previa. Puntos a considerar a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, los efectos futuros. Efectos futuros es el impacto o hasta dónde puede llegar nuestra decisión, la decisión que tomemos, ¿no? Reversibilidad. La reversibilidad se refiere a cuán rápido podemos cambiar de decisión a la hora de tomar una... O sea, qué tan rápido podemos cambiar de decisión, ¿no? Eso se refiere a la reversibilidad. Si podemos revertir nuestra decisión que tomamos. El impacto es ya cuán amplio es el efecto que tiene nuestra decisión, ¿no? En diferentes áreas, por ejemplo, si fuera en una empresa, un negocio, cuánto abarca, ¿no? Nuestra decisión. La periodicidad, este concepto se refiere a la clasificación de las decisiones en dos tipos, ¿no? De alto nivel y de bajo nivel. Los de bajo nivel ya serían decisiones que se toman frecuentemente, ¿no? Son los que ya... Y periodicidad se refiere al tiempo, qué cierto tiempo se toma, digamos, ¿no? Si se toma muy frecuentemente, rara vez, digamos, ¿no? Sí, cada cierto tiempo, entonces a eso se refiere en general, ¿no? Sí, y los de alto nivel ya serían, bueno, los de bajo nivel serían los que se toman frecuentemente, los de alto nivel serían Sí, en general, las digamos, decisiones cuando excepcionales. se entiende, solo para que se comprenda bien este tema, normalmente, digamos, alto nivel significa niveles altos de la empresa, niveles gerenciales. Obvio, no están todos los días tomando decisión. Normalmente los comités, se reúnen cada periodos más largos de tiempo, ¿no? Entonces, por supuesto, pero toman decisiones más importantes, ¿no? En cambio, hay decisiones que todos los días la gente más operativa, más ejecutiva está tomando decisiones. Obvio, toma más frecuentes, pero tampoco no tienen no es de mucho impacto, digamos, son decisiones normalmente rutinarias, programadas, se las llama, ¿no? Ya. Bueno, el siguiente punto serían los procedimientos del proceso de toma de decisiones. En este caso serían 8, pero que la base sería el contexto del problema, que sería identificar el problema, ¿no? Tenemos que partir de ahí. El segundo punto sería la definición de los criterios y la ponderación de dichos criterios. Estos criterios nos van a ayudar a la hora de evaluar las alternativas, ¿no? Entonces, cuando tenemos definidos los criterios, cuando hemos ponderado los criterios y hemos sacado un valor de estos criterios, definimos las alternativas a un problema y evaluamos dichas alternativas. Todo esto desemboca a la elección de una alternativa, ¿no? O sea, estos son puntos claves para elegir una alternativa. Una vez elegida la alternativa, procedemos a ejecutar la opción seleccionada. Todo esto tenemos que hacer una evaluación de los resultados
para generar una retroalimentación. O sea, tiene que haber una retroalimentación para considerar qué tan satisfactorio es la decisión que hemos tomado. Si no lo es, volver a repetir los procesos anteriores. Sistema de soporte a la decisión. Bueno, el concepto básico de un DSS sería que es una herramienta, ¿no?, de análisis de datos de una organización. Esa sería como la definición básica. ¿Pero para qué sirven? A grandes rasgos, generan informes, reportes, o sea, informes detallados, dinámicos, flexibles, interactivos, mediante base de datos. Transforman la información que se recolecta. Ahí ¿no?, un poco para aprovechando digamos, ¿no? Hay un término, obvio, estos sistemas, otra característica, hace rato estábamos hablando de su compañera, las características. Ya otra característica es obvio eso que dice su compañero, digamos, ¿no?, que son dinámicos. A ver, explícanos a qué se refiere con ese tema. Dinámico yo lo definiría como que son interactivos, por decirlo de alguna forma. O sea, que son Ya no es lo mismo amigables dinámico para... que interactivo, aunque por supuesto en algunos contextos se complementan, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Y entienden, a ver, vamos a tratar de entender un poco esos dos términos, porque muchos lo usan, pero ni siquiera saben a qué se refiere en un sistema, ¿no? Entienden el término, bueno, muchos han utilizado el término interactivo, digamos, ¿no? Y obvio, ahorita hablemos de dinámico, esos dos temas. A ver, comencemos por interactivo, que muchos lo utilizan, pero no saben a qué se refiere realmente, ¿no? A ver, ¿tú cómo lo entiendes el término interactivo? A ver. Yo lo definiría como que amigable para el usuario, puedo decirlo. O sea, Ya, eso es otra cosa también, que en algunos temas está asociado, ya, pero que no está de alguna manera relacionado también con todo el tema de estos sistemas, digamos. Pero a ver, interactivo, digamos. ¿Sabe qué es interactuar? sí. Interactuar, pasemos por ahí. ¿Saben qué es interactuar, digamos, no? Desenvolverse con algo, desarrollarse. No, el sistema. A ver, cuando dicen en software interactivos, ¿cómo lo conciben ustedes? ¿Me entienden? ¿No? Eso es lo que deben entender. ¿Cómo concibe cuando alguien te dice un software es interactivo? ¿Me entienden? ¿No? ¿A Que qué no se sea muy refiere específicamente? Que no sea muy complicado para el usuario. No, eso es usabilidad, ¿me entienden? ¿No? Interactivo, otra vez. A ver, les voy a explicar un poco, porque parece que no lo utilizan, pero no saben a qué se refiere. Interactivo quiere decir que interactúas con el sistema, ¿me entiendes? ¿Qué significa interactúas? Obvio, el usuario intercambia información con el sistema, ¿me entiendes? A ver, si quieres, ¿alguna vez has utilizado a ver, ¿qué te puedo decir? Pues un ascensor, digamos, ¿no? Obvio, a ver, tú le presionas un botón, le dices quiero bajar, digamos, quiero subir, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces tú estás introduciendo nomás en un sentido, tú le metes la información, él a veces te arroja, ¿qué información te arroja, digamos, no? Te dice en qué piso va, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Pero básicamente esa es la única interacción, tú le dices en qué piso quieres ir y él te arroja por dónde está o en qué piso está, digamos, Ese es un sistema y que interactúa con vos, ¿me entiendes? ¿No? Obvio, tú le dices dónde quieres ir y él te dice por qué piso va o en qué piso está. Está interactuando contigo, está intercambiando información. Ahora, cuando en el contexto de un sistema, en general se dice que este sistema es interactivo, ¿qué crees que te está diciendo? Mientras más interactivo, ¿qué significa? Ya pues. No Más se escucha si comunicación, María información. está... ¿Cómo? Más comunicación. Claro, mientras más interactivo quiere decir que, obvio,
recibe más información tuya, reacciona a lo que tú le pides, pero también te devuelve más información. Entonces, a mayor interactividad quiere decir que es como con una persona, a cualquier cosa que le dices, te responde, ¿me entiendes? Obvio, mientras el sistema es menos interactivo, significa que hay menos intercambio de información, es limitado, solo 2 cositas y nada más, y no Los sistemas transaccionales normalmente tienen poca interactividad porque, obvio, a veces le das y no te responden nada o te responden cosas limitadas. Entonces, cuando dice que el sistema es interactivo, quiere decir que mientras más interactivo sea, significa que hay más intercambio de información entre el usuario y el sistema. Obvio, el sistema arroja mucha más información útil para el y recibe o se retroalimenta del usuario mucho más, ¿no? Entonces, un sistema interactivo, entonces es aquel que tiene mucha comunicación con el usuario, de ida y de vuelta, por supuesto, ¿no? Mientras menos interactivo, quiere decir que es más rígido, más estático la cosa, digamos, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Hola, hola. Entiendo, ingeniero. Sí, se entiende. ¿Sí? Ahora, el término de... ¿Cuál era el otro que íbamos a ver? Ya se me olvidó. ¿Cuál era el otro? Dinámico. Y a ver, otra vez, ¿cómo entienden el término de dinámico? ¿Qué es En un variable? sistema, Cambiante por en el supuesto. tiempo. ¿Cómo? ¿Qué es variable en el tiempo? Ya. ¿Qué más? ¿Que tiene movimiento? Bueno, Funcionalmente. hablamos de software, ¿no? Prefiero utilizar eso de movimiento, se podría entender por otro lado, pero obvio, un sistema, cuando el sistema es dinámico, quiere decir que cambia, se ajusta en el tiempo a los requerimientos del usuario, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy día saca esto, pero mañana puede sacar otro porque cambiaron un poco el input o alguna condición. No siempre, ahora es estático cuando en general, por ejemplo, pasan 100 años, yo le meto lo mismo y saca lo mismo, ¿me entiendes? ¿Se entiende? Entonces vamos no al otro extremo. Un sistema es estático cuando no importa, ahorita si yo le meto A, devuelve B. Siempre, aunque de aquí pasen 100 años, digamos, le meto A y siempre sale B. Pero es dinámico cuando, ¿me entiendes? ¿No? Hoy día le meto A y sale B, pero mañana le meto A y le meto B y sale D. ¿Se entiende la idea? Es como la economía, más o menos. Sí. Obvio, una economía estática significa que todo el tiempo no cambia, digamos. Es como el tipo de cambio del dólar, es estático ahorita, digamos. No es dinámico, no todos los días está variando en función de cómo se mueve el mercado, digamos, ¿no? ¿Nos entendemos o no? Claro. Sí. Señores, los demás. Sí, se entiende. Entonces, este tipo de sistemas de soporte son mucho más dinámicos que los sistemas transaccionales. ¿Y por qué se necesita que sea más dinámico? Porque obvio, en el proceso de toma de decisiones, todo el tiempo cambian las cosas y los sistemas no me pueden seguir generando la misma información, porque no me serviría. En cambio, los sistemas transaccionales normalmente son así, pues tienes 10 reportes y esos mismos 10 reportes de aquí a 20 años siguen saliendo igualingos, digamos. No puedo cambiar nada de eso, son iguales. En los sistemas de soporte a la toma de decisiones, no. Si los inputs cambiaron y los procesos y las condiciones cambiaron, obvio quiere que el sistema también se ajuste a esos cambios. ¿Se entiende? Tienen que ser más dinámicos. ¿No entendemos o no? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Ya, Por perfecto. el gran volumen de datos que va ingresando a medida que pasa el tiempo. Perdón, no te escuché bien. Lo que estaba diciendo entonces de la parte dinámica es porque cada vez vamos aumentando más el volumen de datos, a lo que se va nutriendo en la base de datos, pues se va poniendo diferentes datos. Sí, en Ese realidad es con el nuevo. tiempo va cambiando la información que va ingresando, ya sea en cantidad, en variedad, digamos, en velocidad, porque son los 3 variantes en información.
Puede cambiar en velocidad, quiere decir que cada vez entra más información. En variabilidad, quiere decir que entra cada vez información más diversa, digamos, ¿no? ¿Se entiende o no? Ahora sí. Ya, ¿qué más? Ahí lo tienes, ya, por lo menos está bien, lo preparaste, tu resumen, bueno, no podemos estarnos revisando todo pero sí se ve que por lo menos intentaste hacer un resumen decente. Ya te anoto, Darwin, ¿no? Sí, Darwin Acosta. ¿Estás como Darwin? Sí, Acosta Ay, García. ya te pillé. Ya bien, señores, a ver, para el día miércoles vamos a seguir revisando. Espero que, obvio, los que todavía no los he llamado, hagan un resumen decente de esto y no se llenen de cero. Hasta hoy día tienen para subir ese resumen, pero obvio, el día miércoles vamos a seguir con las defensas. Ya vamos a esperar menos, digamos. El miércoles todavía vamos a tener virtual, pero el viernes ya vamos a hacer para los que no presenten mañana, ya el viernes allá en el aula ya terminan de hacer. No se olviden de tenerlo listo en un PowerPoint, digamos, no en una para hacer su presentación. Obvio, no da el tiempo a que todos me expongan de todo, porque si no, no nos da la clase, son hartos. Así que por eso es que no les reviso todo, pero ya de lo poco que le pregunto ya me doy una idea cuánto saben o cuán cercano a lo que se necesita saber, ya lo tienen más o menos claro, digamos, ¿no? No puedo revisar de todo, porque si no nos daría tiempo. Así que por eso solo les hago una pequeña parte, pero ya eso me da una idea de si han leído, si han entendido o no, ¿ya? Listo, señores, entonces el miércoles ya prepárenlo, porfa, todos, digamos, ¿no? Ahí, los que todavía no han Ingeniero, hecho. Sí, dime, Ingeniero. Carla. ¿el miércoles puedo exponer yo? Sí, no hay problema. Ya, Pero muchas ya gracias. estés preparado, digamos, porque ya no voy ahora porque hubo todavía ese tema entre lo que si era presencial o virtual y bueno, voy a asumir que algunos no, pero aunque ya les dije en la anterior clase que preparen un PowerPoint, digamos, ¿no? Entonces, vamos a asumir que fue mala suerte, que no estaban pero bueno, ya la siguiente ya no puede darse eso. ¿Listo? Bueno, señores, ¿alguna pregunta, duda? Ingeniero, una consulta. Si ya enviamos un resumen al Classroom, ¿se puede modificar? Sí, puedes agarrar y lo quitas, ahí el mismo Classroom te deja, lo quitas y lo vuelves a subir, ¿no? Ya, listo. ¿Algo más, señores? Nada. Ya el miércoles entonces, porfa. Ok.